yo sentí una enorme emoción, una gran emoción, porque el fútbol, como dice Galeano, de todas las cosas no importantes es la más importante. El fútbol es un escenario multiplicado por lo mediático y no solamente contiene un mensaje deportivo, donde ganar y perder son cosas dirimentes y donde la belleza se hace un lugar porque uno disfruta mucho de esos jugadores que nos regalan el costado del arte que tiene el fútbol. También es un escenario pedagógico. También se debate muchísimo sobre los medios y los fines, sobre cómo llegar a obtener un resultado favorable, por qué vía. Entonces a mí me pareció que la actitud de Marcelo era una actitud expresiva de lo mejor del género humano. A mí me emocionó profundamente, nunca había visto una cosa así en una cancha de fútbol. Sé que ha habido algún episodio comparable y sé que ha habido en otros deportes también episodios comparables, pero yo no lo había visto nunca y me dio un enorme orgullo de esa voz inextinguible que hay en la condición humana que tiene que ver con su mejor expresión. Luego, el debate de acá nos muestra cómo somos, porque yo ayer leí un poco la prensa británica. La prensa británica tiene algunos blogs deportivos que se dedican básicamente al fútbol, algunos local de Leeds, otros de Londres, otros de Liverpool, y también leí un poco la prensa francesa, sobre todo la de Marsella y la de Lille, que son los lugares donde él estuvo. En Marsella hay un diario deportivo que se llama Le Fossin, que es un diario muy interesante, con muy buena pluma, y en Lille hay un diario que se llama La Voix du Nord, que también es un diario regional, pero es un diario que cubre al Lille. Y yo les puedo asegurar que el tenor de los comentarios era completamente distinto. Todos los comentarios, los que apoyaban la actitud y los que no estaban de acuerdo con la actitud, tenían argumentos muy persuasivos y todos se encuadraban dentro del respeto. En la República Argentina, como estamos en un declive cultural y moral que cada vez se hace más marcado y más difícil de ocultar, en el mismo lodo todos están manoseados. Claro. Entonces da lo mismo Batistuta que Caruso, da lo mismo Ruggeri que Ginóbili. Entonces, la verdad les digo, a mí me parece que nosotros bastardeamos todo, a punto tal de bastardear una discusión que nos podría haber elevado, porque era una discusión sobre un tema noble, que es el fair play. Esa es mi reflexión sobre la cuestión, ¿no? Rafael, hay un paradigma por ahí que a lo mejor el loco, con todo respeto y cariño a tu hermano, lo acaba de zamarrear, de recibir un cimbronazo. Se juega como se vive. Esto que ha significado hasta un acto de justicia, a mí me pasa siempre que hablo contigo que me cuesta encontrar las palabras para tratar de acercarme a tu excelso discurso, pero bueno. No, pero en el arte también hay imperfección, ¿eh? Está bien, pero no vos sabés que la sensación que me queda del loco es que independientemente de que haya obviamente dos posiciones, yo creo que estoy adhiriendo a esta, porque nosotros hemos llegado a internalizar y justificar que el Diego le hiciera un gol con la mano a los ingleses, cosa que después se redime al hacer el otro. Pero yo ahí te quiero hacer una salvedad. Mira, a mí me parece que lo que pasó con ese gol fue lo siguiente. Yo tengo la convicción de que nuestro clásico es con Inglaterra, no con Brasil. El clásico de Brasil es con nosotros, pero el nuestro es con Gran Bretaña. Nosotros el partido que queremos ganar, el partido que nos importa de verdad es con los ingleses, porque son un país usurpador, un país colonialista, un país que ha matado argentinos, y entonces esa es una situación que no tiene conciliación posible
hasta que vuelva a ser nuestro lo que es nuestro. Entonces, para mí ese es el partido. El partido, lo que yo vivo como un clásico, la adrenalina, la ansiedad, los nervios, la alegría, es Argentina-Inglaterra. Si el gol Maradona lo hubiese hecho con la cabeza, sin la mano, nosotros lo hubiéramos recordado de la misma manera, exactamente de la misma manera, porque no hay que olvidarse que él salta junto con un arquero que es más alto que él, que además es arquero, o sea que tiene la extensión de las manos, y hace el gol. Si lo hubiera hecho de cabeza, ¿qué pasa? Como Dios lo dotó de muchos dones a Maradona, entre ellos también el de la genialidad episódica en lo verbal, Maradona tiene la iluminación de decir fue la mano de Dios, que es una frase de una oportunidad, de una belleza expresiva. Entonces se juntó el gol con la frase de Maradona. Y a partir de ahí nosotros hablamos de la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, la mano de Dios, y eso se fue volviendo un tópico de la picardía. Pero a mí me parece que en ese gol lo relevante no fue la mano, lo que hace relevante la mano es la frase extraordinaria de Diego, como cuando dijo la pelota no se mancha, tantas expresiones de Diego, o el cartonero Báez, o me cortaron las piernas. Sí, me cortaron las piernas, bueno, todas esas expresiones de Diego que tienen el mismo brillo que tenía su gambeta. Entonces, a mí me parece que nosotros no endiosamos haberlo hecho con la mano. A nosotros se nos juntaron las dos cosas, el significado del gol y el significante de la expresión. Entonces, son dos cosas distintas. A mí me parece que nosotros hubiéramos preferido, si ese gol se hacía con la cabeza, hablar de un gol que no tuvo una mano de por medio. Lo que queríamos era hacerle un gol a los ingleses y en definitiva nos terminó dando lo mismo como lo hizo Diego. Pero me parece que la etiqueta, la repercusión, el rebote, tuvo que ver con que... Claro, con el epígrafe, básicamente con el epígrafe. Entonces, ese es un punto que yo quiero marcar. En segundo lugar, pobres nuestros compatriotas, pobres de nosotros argentinos que vivimos al margen de la ley, porque eso es lo que patetiza es que nosotros en realidad no tenemos el convencimiento colectivo de que hacer las cosas bien es la mejor manera de llegar a los objetivos que buscamos. Entonces, no es que en todos los países se hacen las cosas mal. El problema cuando hacer las cosas mal es la norma y hacerlas bien es la excepción. Entonces, yo lo que digo, no me la quiero agarrar con mis compatriotas, con mi patria, a la que tanto amo, y mis compatriotas por los que siento tantos desvelos. Porque en definitiva, ¿qué le puedo pedir yo a la gente que sufre, que padece, que no puede llegar a fin de mes, que tiene problemas, que la castigan, que la decepcionan los políticos, que no la logran administrar bien quienes se ofrecen como opciones dirigenciales? Yo tampoco le quiero cargar las tintas. Lo que no me gusta es hacer una liturgia pagana, una liturgia laica de la picardía, ¿no es cierto? Esto es muy viejo en la Argentina, la viveza criolla. Fue escrito, sí, el viejo vizcacha, escupir el asado, todo ese tipo de tonterías. Digamos, sería la picaresca típica de muchos géneros literarios europeos desde hace 500 años, esa misma picaresca, o la de los bufones de la Edad Media, esa misma picaresca, salvo que en nosotros es el pacto social. Entonces, a mí me parece que eso luego de causa es daño. Las expresiones descalificatorias contra Marcelo. Miren, yo hablé con Marcelo bastante tiempo después del partido que Argentina le ganó a Paraguay, 3-1 con un gol hecho con la mano por Pochettino. Y yo me acuerdo que Marcelo estaba muy, muy apenado por ese gol, que no lo había advertido cuando se jugaba el partido, pero después sí lo advirtió. Y 2 o 3 veces me hizo el comentario de que él hubiera preferido que ese gol hubiese sido convertido legítimamente, de modo que lo que todos presenciamos el domingo a la mañana no fue una puesta en escena, no estaba por supuesto no estaba planificado ni fue actuado. Marcelo es así,
Es así, y yo estoy seguro, les puedo asegurar que él en algún momento, no lo hablé, no lo comenté con él, pero él, porque me acordé después, pero él en algún momento tiene que haber recordado un flashback de ese gol de Pochettino, y eso tiene que haber actuado para decir, bueno, fue un disparador. yo no voy a volver, no voy a cometer de nuevo el mismo error, no lo voy a cometer, definitivamente, y ojo, que se estaba jugando mucho, ¿Sí? porque se estaba jugando la posibilidad de el pase directo a la... Claro, miren si se jugaba poco. Entonces, por ahí he escuchado algunas imbecilidades, como por ejemplo que el presidente no le tendría que renovar el contrato. Yo digo, pero ¿cómo no le va a renovar el contrato si hace menos de un mes o un mes, a propósito del episodio de observar los entrenamientos de los rivales, el Leeds comunicó a la Federación Inglesa de Fútbol que le iba a enseñar a Marcelo qué normas de conducta regían en el deporte en Gran Bretaña? ¿Con qué autoridad moral no le renovaría el contrato? Claro. Más allá de que el equipo, para mí, desde lo que a mí me gusta en el fútbol, yo creo que es un equipo que juega maravillosamente cuando juega bien. Cuando juega bien es una delicia verlo, desde el gesto técnico, desde los movimientos de los jugadores, desde la dinámica, desde la prodigalidad física. A mí me gusta, me gusta mucho la propuesta que tiene. De manera que, bueno, es imposible evitar, como decíamos antes, que todos estemos en el mismo lodo, pero eso no implica que uno no tenga posibilidades cuando alguien que a uno le interesa, porque se imaginan ayer, me llamaron 250 radios. Entonces, yo solamente les conseguí unas palabras a una radio muy de tercer orden, para que no parezca para que no parezca soberbio, o para que no parezca que uno no quiere colaborar con la gente, pero tampoco puedo estar todo el día hablando por radio. Pero cuando uno tiene un interlocutor inteligente y un interlocutor, digamos, que no tiene mala voluntad, como es el caso de ustedes, y bueno, uno puede hacer este tipo de reflexiones. Rafael, la pregunta que tiene que ver con esto, vos hacías una descripción excelsa de esto de la picaresca, de toda esta viveza criolla, de toda esta cosa de transgresora siempre del ventajeo, ese es el análisis, ese es el diagnóstico que obviamente uno comparte. Aunque después, por ahí como argentino, y en esto me voy a incluir, no somos los más santos. ¿Cuál sería la profilaxis de eso? ¿Cómo salimos para ser serios? Mirá, yo te entiendo perfectamente la pregunta. A mí me parece que hay una sola respuesta para esa pregunta, y que la podemos desarrollar. Hay una sola palabra. La palabra es ejemplaridad. Yo estoy en mi trabajo en este momento, ¿no? Yo llego a 8:30, 9 de la mañana. Si yo llego a las 10, mi secretaria llega a 9:30. Si llego a las 11, mi secretaria llega a 10:30. Bueno, entonces, si vos llegás a las 8:30, la secretaria va a estar desde las 8:15. Y como sabe que siempre vos llegás a las 8:30, si yo me tomo 110 días de licencia a lo largo de un año, naturalmente toda la gente que depende de las diversas compañías de las cuales yo soy el presidente del holding, bueno, todas esas compañías se van a sentir, el personal se va a sentir con derecho a abusar de los periodos de licencia, cortarlos en 4, en 5, en 6, usar los fines de semana largos. Bueno, esto es lo que los romanos llamaban la autoridad. La autoridad no se reclama, te la conceden o no te la conceden. La ejemplaridad no se reclama, te la conceden o no te la conceden. Entonces, si en los lugares de máxima representatividad formal, ¿no es cierto?, que establece nuestra Constitución Nacional, desde el presidente de la República, desde los legisladores, desde los jueces federales, los camaristas federales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay una actitud de ejemplaridad, de irreprochabilidad,
Es muy difícil pedirle a los demás lo que vos no estás dispuesto a hacer. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Mira, yo soy peronista y soy kirchnerista. Y siempre he reivindicado las dos condiciones. La de peronista porque lo fui desde los 15 años y la de kirchnerista porque fui desde el año 2002 honrado por diferentes distinciones que estaban mucho más allá de mis merecimientos. Entonces por eso no hablo desde un lugar en concreto. El espacio del peronismo, la oposición al actual oficialismo, tiene muchos candidatos a presidente, ¿verdad? Sí, Tiene una decena, digamos, una decena podríamos decir, sin exagerar. Bueno, a mí me parece que una buena muestra de ejemplaridad sería que todos esos candidatos se reunieran todos juntos, no con bilaterales, no con reuniones secretas, todos juntos. Y de esa reunión saliera un programa, porque la Argentina que viene va a ser muy áspera, va a ser muy hirsuta, va a ser una Argentina muy complicada, y una Argentina a la que va a haber que pedirle sacrificios. Y vos no podés pedir sacrificios si no los das, o si no explicas para qué, o si no explicas por cuánto tiempo. Entonces de esa reunión, donde 9 personas, para usar una cosa simbólica, ¿no? Sí. 9 personas abdicarían de sus ambiciones en función de una persona, que la dinámica de grupo, que los análisis, que el consenso demuestre que debe ser el candidato del espacio opositor. Y después es muy difícil pedir a la gente que no sea generosa, que sea generosa. Si los dirigentes no son generosos, ¿por qué lo va a hacer la gente? Entonces me parece que la profilaxis tiene que ver básicamente con la ejemplaridad. Si vos tenés un presidente pícaro, bueno, entonces la gente va a ser pícara. Si claro, vos tenés una administración pícara, entonces los administrados se van a comportar pícaramente. El problema es que, voy a dar un ejemplo, porque uno puede detestar un país, como es mi caso respecto de Gran Bretaña, pero admirar mucho a su pueblo, porque yo admiro mucho al pueblo inglés, ¿no es cierto? Y su literatura y la manera de escribir historia. Bueno, esos tipos tienen un pacto de convivencia de la Carta Magna, son 500 años. Entonces vos salís a la calle y das por descontado una enorme cantidad de cosas. Para nosotros salir a la calle es un intríngulis cada día, cada mañana. Es una odisea cotidiana. Una odisea cotidiana, porque no sabemos cómo se va a comportar la persona con la que nos estemos cruzando. En una esquina, una frenada, en esa frenada no se dirime un episodio de tránsito. Se dirime cómo te lleva con tu mujer, tu cuenta corriente, si perdió el equipo de tus amores, si estás conforme con el desempeño de la selección nacional. Viste, cosas no tienen nada que ver con el tránsito. Muy difícil vivir en una sociedad así, sobre todo para los que menos tienen. Esa ejemplaridad, Rafael, seguramente a la cual uno adhiere desde ya, y me encantó la síntesis que ha hecho de ejemplaridad. Obviamente los que están en lugares de poder, de decisión, impacta más en la sociedad sus acciones que lo de los humildes mortales que caminamos por la vida. Ahora, obviamente, por eso es importante. Ahora, eso también necesita y requiere y demanda, el que vos lo acabas de citar cuando haces la comparación con la sociedad inglesa, demanda tiempo, demanda generaciones, demanda cuestiones culturales, ¿no? Que son las que tenemos. O sea, yo creo que no vamos a hacer ninguna revolución política si no hacemos una revolución cultural, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Claro, es al revés. Primero tiene que venir un cambio cultural y después correcto, va a haber un cambio político. Y ya que nos das el pie de lo político y te definiste como peronista y kirchnerista, que para mi gusto son sinónimos. Sí, siempre repito lo que decía Néstor, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio. Sí, pues exactamente, suscribo, pero hago la salvedad para los que nos dicen eso. Rafael, contanos ahora, ya que hablamos de política, esta cuestión de Santa Fe, del Chivo, de vos que sos un dirigente importante, tu hermana participando, el Chivo adhiriendo a la propuesta de Perotti, que uno desde lejos lo identifica con el peronismo federal, este esfuerzo por unir cosas, porque la unidad que nos duela es la forma de salir adelante de esta crisis terminal en la que estamos nadando.
Mira, yo hago este análisis, ¿no? En primer lugar, no voy a cuestionar ni la bajada de línea de Cristina en favor de Perotti para lo que son sus huestes santafesinas, ni tampoco voy a cuestionar la actitud del compañero Rossi de adherir a la candidatura de Perotti, porque las tácticas electorales son eso, son tácticas para una primaria. María Eugenia fue sola, sin aparato, Sí. en una campaña hecha a pulmón, como todo el mundo lo sabe, y obtuvo la mitad de los votos de Perotti, y que son muchísimos votos, son 250.000 votos. Y Perotti hizo una excelente campaña, acompañado de, era Wall Street contra la banda de hacer pájaros, la máquina de hacer pájaros. Una utopía total. Claro, era una utopía, está muy bien, está muy bien. Ahora esas confluencias y proximidades tácticas, y cosa que siempre marcaba el general, ¿no? El general decía que el Partido Justicialista era un instrumento electoral. Ahora, después gobernar es otra cosa. Entonces, ahora viene la preparación para el gobierno. A mí me parece que ha sido tan ruinosa, tan catastrófica, tan poco ejemplar, tan nepótica, tan amateur la sucesión de gobiernos socialistas, yo desprecio tanto lo que esos individuos han hecho con la provincia en la que nací, que me parece que ya está bien con los años que han pasado y depredado. Ya cumplieron un ciclo. Ya está, ya se terminó. Entonces ahora lo que hay que hacer, pensando en el gobierno, lo que hay que hacer es acompañar a nuestro candidato, que es Omar Perotti, a quien conozco muy bien de hace muchísimos años, una persona que está en la política activa desde el comienzo de los 90. Hay que acompañarlo porque es nuestro candidato, es nuestro espacio y es nuestra oportunidad de desalojar a una administración parásita del lugar en donde está entronizada, con un muy copioso aguacero de designación de hijos, parientes, esposas, primeras esposas, segundas esposas, allegadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer eso, y como va a ser muy difícil gobernar la provincia, que como ustedes saben, tanto Rosario, en mayor medida, como Santa Fe, tienen un gravísimo problema de violencia urbana. Sí. Rosario cuadruplica la media nacional de crímenes por 100.000 habitantes y Santa Fe está un poquito por debajo. Entonces, como eso conspira contra la vida cotidiana, eso es una cosa que se va a acrecentar, porque también hay un problema que está muy vinculado con la inequidad de la distribución de la riqueza y con el abandono del Estado de los sectores más vulnerables, por parte del Estado en los sectores más vulnerables. Entonces, esas son las tareas que hay por delante. Yo te digo francamente, le rogaba a Dios que María Eugenia ganara la interna, porque me parecía que, bueno, era un jardín de rosas, ¿no? Era la candidata que expresaba todo lo que yo quería para mi provincia. No sucedió. Muy bien. Nadie tiene la culpa, como digo a veces, se gobierna como se llega al gobierno. María Eugenia quiso llegar al gobierno como ella pensaba gobernar, ganó Perotti, eso no quiere decir que le haya ido mal, ganó Perotti simplemente. Ahora hay que trabajar con Perotti, esa es mi posición. Y estoy seguro que es la de ella. Sí, yo la he escuchado en varios medios diciendo eso, que ella va, como corresponde, va a apoyar al ganador y vamos por ¿Ya se sacó la foto con Perotti? ¿Cómo? ¿Ya se sacó la foto con Perotti, María Eugenia? Pero eso no es lo importante. No, me refiero al gesto. La foto, viste, 3 años de canciller te enseñan que hay un momento estúpido pero inevitable, que es lo que se llama photo opportunity, que es cuando termina la conferencia donde todo el mundo que se mató de puertas adentro discutiendo intereses, saca una foto sonriente el uno al lado del otro. Eso carece totalmente de importancia. Las formas carecen de importancia. Lo que importa es la sustancia que van a trabajar juntos.
El que ganó fue Perotti, de modo que la estrategia electoral, la proximidad de María Eugenia a él, los equipos de trabajo, las ideas, todo eso lo resuelve, como decía el general Perón, unidad de concepción, unidad de comando, unidad de acción. Así tiene que ser, así es como nosotros nos comportamos y así es como obtenemos los mejores frutos. Entonces debemos comportarnos de esa manera y tratar de que, bueno, desde ya cambiemos la triste imagen de sí mismo, y me parece que eso se va a consolidar en las generales, y me parece que el socialismo, bueno, tiene un consenso que no es menor, No, sí, seguro. Los votos no es poco para lo mal que han hecho las cosas. Pasa que una provincia que tiene sectores urbanos que son sectores profundamente antiperonistas, y hay que entenderlo, y tiene posibilidad de crecer, ciertamente los votos de Bonfatti tienen posibilidad de ser más, porque me parece que al final gente que votó Cambiemos va a votar a la opción de Bonfatti viendo que la candidatura de su... Van a apostar al voto útil. Me parece que sí, porque eso, y además está el fenómeno... Tiene poquito de ideológico eso, ¿no? A Bueno, pesar que es un socialismo vamos... bastante sui generis el de ustedes. No, a ver, Frente Cívico Socialista, Frente Cívico y Social. Mire, de frente ya no tiene nada, porque voló por el aire. De cívico tiene poco, porque un escrutinio que termina a las 5 de la mañana, la verdad que muy cívico no es. Y de social ni hablemos, miren los indicadores de todos los indicadores pobreza, de pobreza, de indigencia, de obras públicas, infraestructura, etcétera, etcétera. De manera tal que me parece que los números hablan por sí mismos, y me remito a la sigla que gobierna, qué sé yo, de Juan B. Justo, de Alfredo Palacio, de Repeto, de Francisco Netri, de todas las personas que dieron su vida por el socialismo. Y por los ideales. Por los ideales, en la época de la ley de residencia, claro. Comienzo del siglo pasado, los crímenes de la fábrica Bacena, la prisión de Pin Igual, todas las cosas que todos sabemos. Bueno, de eso ha quedado nada, ¿no? Absolutamente nada. Rafael, de nuevo, es un lujo, un gusto, un placer escucharte, intercambiar alguna opinión con vos. Te vamos a volver a molestar. Nos falta hablar con los otros dos Bielsa. Tus padres deben estar felices con Marcelo porque... es imposible, Sí. Sí, con Marcelo es complicado. Sí, no, complicado no, imposible, no lo logró nadie. Marcelo habla en conferencia de prensa, nada más. Ah, bien. Y bueno, nada más. Tendremos que viajar allá a entrevistarlo, hacerle un par de preguntas. No es un mal proyecto. La última apreciación y a modo de despedida es que muchos mendocinos, sobre todo los que militamos, vamos a mirar atentamente este post-paso de ustedes, los santafesinos. Sobre todo porque acá también hay paso. En Claro, Mendoza acá también tampoco tenemos hubo lista única. Entonces, estamos muchos preocupados. Yo creo que va a primar la cordura y la sobriedad y la sabiduría de nuestros dirigentes para avanzar juntos, superadas las pasos. Así que es un ejemplo que vamos a tratar de imitarlos. Lo fundamental para mí es, como decían los médicos en la Edad Media, ¿no? Primero no hacer daño. Entonces me parece que si uno transcurre unos pasos sin lastimar, porque después es difícil volver de la herida que uno infligió, si uno no lastima, porque finalmente para singularizarse no hace falta descalificar al otro, correcto. Hace falta reforzar la idea. Si las pasos tienen esa lógica, no son carnívoras, como Perón en su última época, que era un león herbívoro, si tienen esas características, eso garantiza unas generales donde es mucho más fácil la convergencia. Hasta ahora vamos transitando ese camino. Dios les dé la máxima iluminación, porque así como yo deseo fervientemente que el peronismo gane las generales, y tengo la convicción que va a ganar las generales en Santa Fe, deseo lo mismo para Mendoza, que también es mi provincia, también es mi patria, y es una provincia que amo en particular. Muchas gracias. Un abrazo Rafael. Grande. A ver cuando nos venía a visitar a los mendocinos y tomamos otro café. Bueno, con mucho gusto, muy amable, y fue un gusto para mí hablar con ustedes. No, el gusto es nuestro, hermano.
Muchísimas Chau. gracias, Saludos a María Rafael. Eugenia. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Chau. Bueno, ex canciller Rafael Bielsa. Ponemos un poquito de música. Dale, no.